Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Francisco Olivares y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenido, profesor. Bienvenido, Ton. Hola, hola a Ton, todos. bienvenido. Ale, bienvenida. Y estudiantes en casa, pues bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con algo que es muy importante que todos ustedes lo sepan. Bueno, pues vamos a empezar, ¿les parece? Sí, estamos listos. Listos. Maestro, me di cuenta que estabas leyendo un libro. Yo también leo mucho, la verdad me gusta mucho leer, pero en la compu y en mi celular. Leo a través de libros digitales, en línea. ¡Guau! ¿Se pueden leer libros en internet? ¿Cuánto cuestan? Yo los que leo son gratuitos. ¡Órale! Entonces los encuentras desde la página oficial del autor. No, Ton, no. De la página oficial de la librería. No, Ton, tampoco. Ya sé, de la página de la Secretaría de Educación Pública. No, Ton, los libros que leo los encuentro pues buscando en la web. Lo importante es que sean gratis, ¿sabes? Esa es la ventaja. ¿Ah? Pero si son libros gratuitos y no los bajas de ninguna página oficial, ¿cómo sabes que sí son libros o son los libros que dicen ser? ¿O cómo saber que sí los escribió ese autor y son contenidos originales? Pues... Ay, qué bueno que te haces esas preguntas, Tom, precisamente. Y justamente hoy revisaremos por qué es tan importante hacernos las preguntas adecuadas para cuando buscamos información. Hoy vamos a aprender esto. Ojo, ¿cómo vamos a buscar información en Internet? Pero hay que buscar que la información sea confiable y útil para las tareas escolares de tanto los niños como de las niñas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de ¡Órale! acuerdo. Sí, qué interesante. Creo que ya habíamos visto que buscar en internet, bueno, pues no siempre garantiza encontrar la información más adecuada, ¿no? Así es. Por eso mismo, aquí lo abordaremos y les daremos unos tips para que estén alerta y desarrollemos las herramientas con las que sepamos diferenciar entre una información confiable y de otra de la cual dudamos de su veracidad. Pues no esperemos. Vamos. En su libro de español, quinto grado, en la página 40, nos dan un dato interesante. ¿Lo tienen a la mano? Muy bien. Los que sí, vamos. Y los que no, vamos a hacer una cuenta regresiva para que lo busquen. Lo necesitamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora sí, vamos a leerlo. ¿Nos ayudas, Ton? ¡Claro que sí! Dice: cuando investigamos acerca de un tema, es útil consultar varias fuentes, pues la información que presentan permite corroborar datos, complementar información y contrastarla. Muchas gracias, Ton. Como seguramente recuerdan, en clases anteriores hemos visto cómo buscar información en distintas fuentes impresas. Pero también es importante que ustedes, alumnos en casa, aprendan a buscar la información de manera digital. En estas semanas, muchos niños y niñas han tenido que recurrir al uso del Internet debido a que estudian desde casa y están cerradas las bibliotecas. Ay, sí es cierto, maestro, están cerradas. Y como es algo que hago todos los días, creo que ni había pensado en ello. Es como muy normal buscar en internet. Y de nuestras clases, pues ni se diga. Mi maestra me ha dejado tarea. Y como no tengo muchos libros en casa, mi primo me prestó su celular para buscar en internet. ¿Y si encontraste algo de la información que necesitabas, Ton? ¡Uf! Encontré muchísima información. Casi me desmayo de tanta información que encontré. Pero bueno, yo elegí la primera que me apareció. La primera que apareció en la búsqueda fue la que escogiste, Ton.
Ay, maestro, es que había tantas páginas que mejor me regresé a la primera. Porque pues ya ni sé por qué. Yo te entiendo, Ton. Es muy natural que entre tanta información nos saturamos y nos agobiamos al punto de que elegimos la primera. La que se nos aparece literalmente, esa es la que tomamos en cuenta. Y yo solo quiero decirles que Internet crece constantemente. Imagínense la cantidad de contenido que se crea cada minuto, desde muchas partes del mundo y en muchos idiomas. Todos los días se suben fotos, videos, se crean documentos como artículos y noticias. Además, aparecen nuevos sitios de Internet con información diversa. Tiene mucha razón, maestro, aunque no me lo puedo imaginar. Al escribir una sola palabra en el buscador y darle clic, aparecen muchos sitios o páginas de Internet. Y también consideren la velocidad con que esta información y los avances tecnológicos van actualizándose. Lo cierto es que el flujo de información nos rebasa. Órale, pero así con todo esto que nos está comentando, estamos perdidos y a la deriva en el mar de información cibernauta. Maestro, ¿cómo podemos elegir el mejor sitio entonces? Esa es una excelente pregunta, Ton. Casi todo lo que encuentras en Internet puede ser útil e interesante, pero solo porque esté en Internet no significa que la información sea cierta o confiable. Por eso es importante distinguir entre fuentes de información legítima y fuentes potencialmente dudosas. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy simple. Vamos a hacernos las preguntas básicas. ¿Recuerdan? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Y cuándo? Perfecto. Ay, perdón, profe. Más despacio. ¿Quién, cómo era? Va de nuevo, Ale, ayúdame. Es ¿dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Y cuándo? Ah, ahora ya las tengo. Y con estas preguntas ya podré elegir el mejor sitio de Internet con información confiable. pues es de mucha ayuda. De hecho, esto nos va a ayudar precisamente para tener un criterio para poder decidir si la información es o no confiable. Pero a ver, profe, ¿dónde las escribimos o cómo las respondemos? Ah, a lo mejor alguien las puede responder por nosotros. Lo cierto es que nadie puede responderlas por nosotros. Mira, querido Ton, tampoco hay un lugar específico donde escribirlas. Son, digamos, como una especie de herramienta que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de elegir nuestras fuentes de información. Sean pacientes y a continuación se los voy a explicar a qué es exactamente a lo que me refiero. Estas preguntas son aquellas que te tendrías que hacer cada vez que realices una búsqueda en Internet. Vamos explicando cada una para que les sea más claro a todas y a todos. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Excelente. A ver, Ton, recuérdame cuál era la primera pregunta. Ay, sí. La primera era ¿dónde? Bien, ¿dónde precisamente? La pregunta sería, ¿dónde está publicado el contenido? Es importante identificar el lugar de la publicación. Si proviene de una institución educativa, si es de un sitio de negocios, si proviene de algún blog personal, si es de alguna fuente de noticias o quizá un sitio especializado. Oh, yo no lo había pensado. Me parece interesante que en casa las niñas y los niños aprendan a hacerse estas preguntas al buscar información. Bueno, también creo que nos serviría a los adultos. Todos deberíamos aplicarla al buscar información. Ah, sí entiendo. Entonces, saber de dónde proviene la información nos ayuda a identificar el tipo de sitio y si este nos ayudará a encontrar lo que buscamos. Exactamente, Ton. Y ya que cada sitio web es creado por un propósito específico, por ejemplo, algunos tienen el propósito de vender, hay otros que quieren informar, otros enseñar, también hay los que quieren persuadir y otros simplemente entretener. Bien. ¿Recuerdan cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta que formulaste es ¿quién? Muy bien, muy bien. Sobre la pregunta ¿quién? Hoy en día cualquier persona puede escribir
y publicar material diverso en Internet. Pero hay que preguntarnos, ¿quién escribió esta información? Esto nos va a llevar a identificar si el autor es un experto o no en el tema que buscamos. El nombre del autor podemos hallarlo al principio o al final del texto. Pero muchas informaciones no tienen ese dato. Entonces, probablemente sean autores anónimos. Exactamente, Ale. Y si hallamos artículos o documentos sin el nombre del autor o autora, podemos concluir que no es una fuente confiable. Y lo mejor es seguir buscando en la web. Yo les decía que al identificar el nombre del autor o de la autora, podemos hacer una nueva búsqueda para ver, primero, quién es esa persona. Y vamos a conocer si esa persona pertenece a una institución educativa, científica o alguna empresa. También podemos saber si tiene más publicaciones, así como conocer las calificaciones y opiniones de otras personas que consultan el mismo texto o sitio en la red. Mira, por ejemplo, si escribo en el buscador Arrecife en México, me van a aparecer muchas páginas. Vamos a ver. Ah, sí, ahí está una página del gobierno. biodiversidad.gov.mx-ecosistemas-arrecifes. Ay, Así es. Ton, creo que esa se llama diagonal. ¿Diagonal? ¿Tienes razón? Así es una diagonal. Muy bien. Gracias, Ale. Cuidado con eso, Tom, porque si no, cuando les des la dirección a tus compañeros, se van a perder. Así es. Estas páginas que tú me estás diciendo son confiables. ¿Por qué? Porque es una página que pertenece al gobierno. ¿Estamos de acuerdo? A una institución seria. Es un dato que podemos identificar muy fácilmente. Con esto que nos dices, creo que mis búsquedas en Internet no han sido las más adecuadas, profesor. No. Pero no tienes que sentirte triste, Ale. Mira, esto también se va aprendiendo con la práctica y sobre todo con el interés de cada uno de nosotros. Yo tampoco lo había hecho así, pero a partir de ahora lo pondré en práctica. Bien, muy bien. Pues bueno, vamos a seguir con la tercera pregunta. ¿Alguien me ayuda? Era... ¿qué? Muy bien, la pregunta es ¿qué? Estudiantes en casa, tenemos que preguntarnos qué información me está proporcionando. Así que lo mejor es tener al menos 3 opciones de información sobre el tema que buscamos. Podemos comparar si el contenido de las 3 opciones coincide o si se contradice. Podemos ver si alguna omite información e identificar cuál de las 3 es la más completa antes de tomar una decisión. Ahora, en este sitio también podemos ver las referencias en las que se basan la información que nos proporciona. Podemos consultar también esas fuentes para complementar nuestra información. Wow, así que elegir la primera opción, pues no siempre es la mejor solución. Ya vemos que no, ni lo primero que aparece, ni lo gratuito o lo contradictorio y lo anónimo. Vamos muy bien entonces. Ya vimos las preguntas ¿dónde, quién, qué? Y nos falta una. ¿Cuál era? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Según yo recuerdo, era la pregunta ¿cuándo? ¿Verdad? Bueno, claro que es verdad. La última pregunta que debemos hacernos es ¿cuándo? Una buena práctica es buscar la fecha de publicación para saber si la información es actual y precisa. Aunque muchas veces esto no es tan necesario, es importante verificar que los acontecimientos recientes sean los que estamos consultando, es decir, que estén al día. En el mismo ejemplo que estábamos viendo de los arrecifes, por ejemplo, si se fijan bien, podemos ver que la última actualización del sitio fue el 20 de abril del 2020. Esto obviamente nos hace pensar que la información es actual. Este punto de la fecha es mucho más importante cuando se trata de noticias, pues así podemos saber si existe algún dato más actual del que estamos leyendo. ¿Qué les ha parecido? Muy bien, excelente. He aprendido mucho. Yo también, y a partir de este día, cada vez que busque información en Internet, me haré estas 4 preguntas. A ver, Tom, ¿cuáles son? Era ¿dónde? Muy bien. ¿Quién? ¿Qué?
¿Y cuándo? Y estudiantes en casa, estoy seguro que ustedes también ya se las aprendieron, ¿verdad? Es muy importante aplicarlas. Y de hecho, déjenme decirles, estoy muy orgulloso de ustedes. Son muy buenos estudiantes. Y en casa supongo que han tomado nota para que esto se constituya en un reto cada vez que buscan información en Internet. Es importante aplicar estas preguntas básicas. Siempre hay que contrastar la información antes de tomar una decisión, ¿de acuerdo? Sí. De acuerdo. Por cierto, mi mamá la otra vez me dijo que solo puedo consultar internet cuando ella me acompañe. Qué bien, Ton. De verdad tienes una mamá muy responsable y sobre todo muy inteligente. Pues la realidad es que aunque mucha de la información que se encuentra en Internet es buena, también existe la que no lo es. Y hay gente que a veces quiere engañarte. Es cierto, la otra vez andaba buscando lugares que visitar en Aguascalientes y de pronto me apareció una promoción que si llenaba una encuesta me ganaba un viaje a Europa todo pagado. ¡Ay, y te lo ganaste! Ay, claro que no, me di cuenta que era una mentira, un fraude. Ah, ¿y cómo te diste cuenta? ¿Aplicaste las preguntas? No, Ton, lamentablemente me di cuenta cuando faltó dinero de mi cuenta. Ay, no. Sí, afortunadamente me di cuenta a tiempo para reportarlo en el banco. Fue ya hace unos meses y aún siguen determinando si me devolverán mi dinero. Entonces, Uy. aguas. Por eso creo que esta clase ha sido muy importante y que estas preguntas son herramientas invaluables para protegernos y poder disfrutar de las ventajas de la tecnología sin arriesgarnos a ser víctimas de algún fraude o situación que se pudo prevenir navegando entre el mar de información, como decías, con más certeza de nuestras fuentes. Es lamentable lo que te sucedió, Ale, de verdad. Sí. Pero dices muy bien. La importancia de estar informados y contar con herramientas para analizar nuestras fuentes, como lo son preguntarnos el dónde, qué, quién y cuándo, pueden ser la gran diferencia en las decisiones que tomemos y la información que integremos a nuestras vidas a través de la tecnología. Siempre pensamos que los adultos podemos quizá darnos cuenta si se trata de un engaño, pero la realidad es que nadie está exento, ¿eh? No, nadie. Y ese fue tu caso, a fin de cuentas. Sin embargo, a quienes tenemos que cuidar más son a las niñas y a los niños, ¿verdad, Ton? Sí. Ustedes en casa, esta información estoy seguro que les va a caer muy bien y que la tienen que compartir con sus padres y con los adultos que están en su casa. Así que invito a Ton y a todos los niños a que desde su casa siempre estén alerta y sobre todo en compañía de un adulto en quien confíen para consultar Internet. Sí. Recuerden que la red es como en la vida cotidiana. No es buena idea aceptar regalos de extraños, ¿eh? Compartan estas preguntas con sus mamás, con sus papás, con sus abuelas y abuelos y con todos sus amigos y familiares. Ahora que ya lo saben, esta es una forma segura de conseguir mejor información y fuentes en Internet. Ahora puede también ayudar esta medida a prevenir riesgos de ustedes o de sus seres queridos. Cuídense mucho. Vamos a hacer una actividad adicional hablando de esto y quiero poner un ejemplo de qué es lo que pasa cuando estamos buscando en Internet y por qué es importante no irnos a la primera fuente. Vamos a pensar un poquito. Si partimos de lo que hemos visto para investigar, vamos a buscar un tema. Un tema. Ton, ¿qué tema se te podría incluir? A ver. Yo creo que cualquier tema puede funcionar, profesor. A ver, si hemos estado platicando un poquito. ¿Qué tal, Ton? Ah, pues... Las fábulas. Yo propongo... Sí, las Mira. ¿Te fábulas. gustan las fábulas? Acabamos de ver Me las parece fábulas. un ejemplo perfecto. Vamos a hacer sobre las fábulas. Vamos a investigar sobre la vida de algunos autores de fábulas. ¿Qué les parece si buscamos, probamos con... ¿Se acuerdan de Esopo? ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Era un escritor de fábulas? Sí, de Roma o de Grecia. Creo que no me acuerdo muy bien. Pero sí me acuerdo de su fábula de la liebre y la tortuga. Sí, que la liebre, aunque era mucho más veloz, terminó perdiendo una carrera contra la tortuga. Y todo por confiada. Excelente. Pues veamos. Ustedes en casa síganos. Voy a usar mi celular para buscar la biografía e identificar posibles errores en las páginas que encontramos. Vamos a ver si nos sale. A Sí. ver,
Voy a escribir, ¿qué pondría, Ton? Biografía Perfecto. Biografía de Esopo. Esopo. Y vamos a ver qué nos sale. Sí. Aquí tenemos. Es la primera página que resultó en la consulta, ¿eh? Vamos a verlo en casa. Ahí está. Yo quiero ver el resultado. Claro que sí. Lo voy a leer para que vamos a ver si podemos identificar algún error. Dice así: Esopo, escritor griego, autor de fábulas y telenovelas muy reconocidas. Se le atribuyó a Esopo la invención del género de la fábula, además de haber sido un experto goleador durante las Olimpiadas de la época. Se dice que Esopo nació en Frigia, aunque hay quien lo hace originario de Norteamérica. Ay, está muy raro. No me esperaba que hiciera tanto y ni siquiera que jugara fuera fútbol. Justamente acabas de dar en el puntotón. De los autores antiguos no es posible tener demasiados datos certeros porque lo que sabemos se basa en lo que los historiadores han localizado como referencia en otras obras o los datos que escribió alguien al respecto, por lo cual es poco probable que se supiera un dato tan específico sobre un autor. No, sí, como que fue goleador. Además de ello, el fútbol no se practicaba como tal en la antigua Grecia. Les dejo ese reto a quienes nos ven. ¿Ustedes saben cuándo se creó el fútbol moderno? Investígalo, vale la pena. Ay, sí, no me lo esperaba, pero todo lo demás está correcto, ¿no? En esta pequeña biografía hay otros dos aspectos que no podrían coincidir con la época. Por ejemplo, ¿creen que haya sido autor de telenovelas? Uy, no creo que sea posible, porque no había televisión hace tanto tiempo. Es correcto, Ton. No existían las televisiones, por lo tanto, no había telenovelas, aunque sí obras teatrales, ¿eh? Eso sí. Entonces, ¿qué otra cosa es incorrecta, profesor? Miren, les pondré una estrellita imaginaria en la frente si lo adivinan. ¿Cuál podría ser? Yo sé. Venga, Ton. Lo de Norteamérica, porque eso está muy lejos de Grecia. Yo sí pongo atención en mis clases de geografía. Y seguramente también en las de historia, pues, según los registros, en ese entonces las civilizaciones de América no estaban tan avanzadas en literatura como lo estaba Roma o Grecia. ¿Ya quedó más claro el ejemplo? Sí, mucho más claro. Y pensar que yo habría copiado esa información sin darme cuenta. Yo también. Hay que ser muy cuidadosos con la información que localizamos. Y recuerden, lo más sencillo siempre será poder responder las preguntas que vimos hoy. De esta manera podemos evaluar si esa página nos sirve como fuente confiable para nuestra investigación. Se las recuerdo para cerrar. Yo digo adelante, las preguntas. venga. Sí, son ¿dónde, quién, qué y cuándo? Muy bien, pues muchas gracias, Ton. Estudiantes en casa, utilicen estas preguntas y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, profesor. Toma tu estrellita en la frente por ser tan listo. Ha sido un placer estar con ustedes. Hemos terminado con cómo buscar información confiable en Internet. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación... Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx.
Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.